Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre lo que yo denomino excepciones a las reglas de la competencia. En las clases anteriores hemos hablado del tema de la competencia y vimos todas esas reglas generales de la competencia que ustedes ya conocen. Resulta que esas reglas generales de la competencia son inaplicables cuando nos encontramos frente a un supuesto de excepción a las reglas de la competencia. Y esas excepciones a las reglas de la competencia, que las vamos a ver una por una, son la acumulación de procesos, la litispendencia, la delegación de competencia, la prórroga de competencia y el fuero de atracción. Cuando uno de estos institutos entra en funcionamiento, aquellas reglas que vimos de la competencia por el territorio, por la materia y la cuantía y todo esto, dejan de tener la trascendencia que tenían. Vamos a ver cada una de esas excepciones a las reglas de la competencia y vamos a tratar de ubicarlas en el contexto de lo que estamos viendo, fundamentalmente de entender por qué son excepciones a las reglas de la competencia. Vamos a ver la acumulación de procesos. Vean, es muy común que entre dos partes se plantee una serie de procesos. A veces la discusión que tienen las partes provoca que entre las dos partes se planteen varios procesos. Si una parte, vamos a hablarlo así, A demanda a B en un proceso y resulta que B se le ocurre demandar a A en otro proceso. O sea, uno demanda a uno y el otro demanda al otro. Ahí se da una situación de, digámosle, de falta de economía procesal. O sea, puede ser que haya relación entre el proceso 1 y el proceso 2. Cuando eso sucede, existe el peligro de que se dicten sentencias contradictorias. Y para evitar sentencias contradictorias, el Código Procesal Civil, las legislaciones procesales civiles, suelen tener varios mecanismos porque tener sentencias contradictorias es algo que un ordenamiento jurídico procesal no se debe permitir. El primer mecanismo que vamos a ver para evitar sentencias contradictorias y además para lograr economía procesal, ¿verdad? Porque a nada conduce que un mismo conflicto sea conocido en dos expedientes por dos tribunales diferentes y todo eso implica una falta de economía procesal. Dice el Código Procesal Civil que cuando existan dos o más procesos conexos, se pueden acumular. ¿Qué significa que dos procesos se acumulen? Bueno, cuando hablábamos de expedientes escritos, lo que hacíamos era que amarrábamos un expediente al otro y el expediente se volvía uno solo y se hacía así bien grande. Ahora, como estamos hablando, estamos en los tribunales, tenemos ya procesos electrónicos, ya
lo que se acumularía serían carpetas electrónicas. Pero en última instancia, los efectos de la acumulación serían muy parecidos. Dice el código que se deben acumular cuando haya dos procesos conexos, se pueden acumular. ¿Qué significa que dos procesos sean conexos? La conexidad, como ustedes lo pueden ver, está regulada, está definida en el artículo 7.3 del Código Procesal Civil, que dice: existe conexidad con referencia a dos o más procesos o pretensiones cuando dos elementos son idénticos o uno solo si es la causa. Cuando un tribunal tiene que resolver sobre una acumulación de procesos, lo que tiene que hacer es verificar si entre los dos procesos hay identidad de sujetos, identidad de objeto o identidad de causa. Ya sabemos que la identidad de objeto es cuando los dos procesos persiguen lo mismo. La identidad de causa es cuando los dos procesos están fundados en el mismo motivo. Y la identidad de sujetos, ya tenemos claro que se da cuando las personas que litigan en los procesos son las mismas. Profe, una pregunta. ¿Tienen que existir las tres identidades de sujeto, objeto y causa o es solo alguna de ellas? No, el 7.3 dice, perdón, el 7.3 dice que hay conexidad cuando dos de los elementos son comunes o uno solo si es la causa. O sea, si el sujeto es igual y el objeto es igual, hay acumulación. Perdón, hay conexidad. Si no son iguales ni los sujetos ni el objeto, pero la causa sí, también hay conexidad. Pero si la causa es diferente, el objeto es diferente y los sujetos son iguales, no hay conexidad. Vean que ahí lo dice el 7.3. Cuando dos de los elementos son comunes, debe haber dicho idénticos, o cuando es idéntica la causa. Perdón, dice el código, dice idénticos. Estamos. Muchas gracias. ¿Por qué el legislador exige esta conexidad? Bueno, porque no vamos a acumular dos procesos donde lo que se discute en uno no tiene relación con lo que se discute en el otro. Por eso se exige que haya conexidad. Cuando estaba en vigencia el Código Procesal Civil, la jurisprudencia era muy ambivalente en el tema de la acumulación de procesos para ejecutar, los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria. En algunos casos se permitía, en otros no se permitía, y esas acumulaciones causaban más dificultades que beneficios. Por eso el Código Procesal Civil ahora dice, muy clarito, que en procesos de ejecución hipotecaria y prendaria solo es procedente si existe identidad de causa. En un proceso de ejecución hipotecaria, la causa de la demanda es la ejecución de una hipoteca. Y en un proceso de ejecución prendaria, la causa de la demanda es la ejecución de una prenda. Eso implica que la causa de los dos procesos no es idéntica. Y entonces, en ese caso, prácticamente quedó excluida por esa norma la posibilidad de acumular ejecuciones prendarias con ejecuciones hipotecarias, que además era un procedimiento inconveniente. Recordemos, la acumulación de procesos tiene dos finalidades.
Economía procesal, para evitar que un mismo conflicto o dos conflictos muy relacionados se tramiten en diferentes procesos y evitar sentencias contradictorias. La acumulación de procesos se puede ordenar de oficio o a gestión de parte. O sea, si un tribunal tiene conocimiento de que en otro tribunal se tramita un proceso que es conexo con el que él está tramitando, puede de oficio ordenar que se acumulen para que se tramiten juntos y para que se resuelvan en una misma sentencia. Y la acumulación tiene un momento para hacerla. No es procedente si en uno de los procesos ya se señaló para la audiencia de práctica de la prueba, y mucho menos es procedente si ya se dictó sentencia en uno de los dos procesos. ¿Verdad? El problema es que si se permitiera que se acumulen cuando ya hay señalamiento para la práctica de la prueba, eso implicaría que si el otro proceso está muy comenzando apenas, va a ser uno de los dos, el que va más adelante, se va a atrasar esperando al otro, y eso podría ser un mecanismo muy interesante que puede utilizar un litigante inescrupuloso para atrasar los procesos. Vean, ¿por qué la acumulación de procesos es una excepción a las reglas de la competencia? ¿Por qué? Porque lo único que se requiere para que se acumulen dos procesos es que haya conexidad, independientemente de dónde esté un proceso. Aquí, las reglas de la competencia por el territorio, por ejemplo, carecen de trascendencia. Las reglas de la competencia por la cuantía carecen de trascendencia. No se observan. Si se cumplen los requisitos para acumular, esos otros elementos de la competencia ceden ante dos necesidades fundamentales: economía procesal y evitar sentencias contradictorias. ¿Estamos? Profe, si se intenta unir ambos procesos, pero uno, yo que sé, se comenzó en San José y el otro se comenzó en Liberia, por ejemplo, ¿Sí? ¿a cuál de los dos prima? Al que previno en el conocimiento. Ahora me la pregunta, si no se la explico bien cuando lo veamos. Ok, gracias. La solicitud debe presentarse, la solicitud de acumulación de procesos debe presentarse, en caso de que alguien lo pida, ante el tribunal que tramite el proceso más antiguo. ¿Cómo se determina cuál es el proceso más antiguo? Se determina por una regla que está en el artículo 7.2. Dice, si para un mismo proceso hubiera más de un tribunal competente, conocerá de ese proceso el que prevenga en el conocimiento. Y la referencia a cuál es el que previene en el conocimiento la encontramos en el artículo 36.2. Vayan anotando. La encontramos en el artículo 36.2. Profe, ¿podría repetir eso que acaba de decir? Antes del artículo 36.2. ¿Qué? Ok. Para determinar cuál es el proceso más antiguo, hay que aplicar el 7.2, que dice, si para un mismo proceso hubiera más de un tribunal competente, conocerá el que prevenga en el conocimiento. Para establecer cuál
previno en el, ¿cuál de los tribunales previno en el conocimiento? Hay que ir al artículo 36.2. El artículo 36.2 dice un montón de cosas, ¿verdad? Dice 36.2, A, B, C, y después habla de, dice, son efectos procesales. Y dice, prevenir al tribunal en el conocimiento. ¿Cómo se entiende todo esto? Se entiende que previene en el conocimiento el tribunal que haya notificado primero la demanda. O sea, el proceso más antiguo es aquel en el que primero se notificó la demanda. Con base en todo lo que les acabo de explicar. No sé si me expliqué bien. ¿No? ¿Estamos? Sí, señor. El competente para tramitar la acumulación de procesos es el juez que tiene el proceso más antiguo, el tribunal que tiene el proceso más antiguo, y el tribunal que tiene el proceso más antiguo es aquel que tenga el expediente en el que primero se notificó al demandado. Profesor, una pregunta. Por Sí. ejemplo, si yo estoy hablando de competencia de la materia y entonces voy a hacer una acumulación, digamos, de procesos y hay un tribunal, digamos, hay un proceso que se está tramitando. Ah, ¿Quién habla? Sofía. Sofía, vea, mejor Ajá. para ahorrarnos complicaciones. Sí. Usted no puede acumular procesos de diferentes materias. Ah, esos. Entonces, digamos, la competencia. Sería muy extraño que usted acumule un proceso civil a un proceso penal. Ah, sí, claro, pero entonces, ¿cuáles son las reglas? Serían de competencia, en la excepción de reglas de competencia, pero entonces no sería, vamos a ver, porque la competencia en materia, entonces no sería sujeta a esta acumulación de procesos. No. Y la de grado tampoco. La de grado, sí, lo que pasa es que no se me ocurre un supuesto en que sea como, o sea, no, en grado no se daría ese problema, ¿verdad? Porque el grado, la competencia por grado es competencia solamente en apelación. O sea, no se daría un supuesto de acumulación entre procesos que están en diferentes grados, digámosle. Entonces, digamos, específicamente hay una competencia a la que estas reglas de la excepción se aplica específicamente, digamos, objetiva, subjetiva. O sea, ¿cuál es la competencia a la cual yo le puedo aplicar estas excepciones a la regla? Porque obviamente entonces en materia yo no puedo revolver lo penal, por ejemplo, con lo laboral, con lo... Ajá. En el territorio, las reglas generales ceden ante la excepción. En la cuantía, las reglas generales ceden ante la excepción. Y en grado y en materia no aplican. Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo tengo claro. Sí. Seguimos. Sí. Una consultita, profe, con relación al motivo, porque vamos a ver, o la causa más bien, si entendemos que la causa es el motivo por el que una persona, digamos, acude a los tribunales, me genera duda cuando usted dice que no es posible la acumulación de un proceso hipotecario y un prendario, porque, digamos, así, en términos como muy sencillos, yo entiendo que esos procesos se dan porque alguien no paga, entonces en ambos la causa o el motivo es el mismo, es por falta, digamos, de una solvencia económica o algo así.
Y lo que pasa es que la causa del prendario es ejecutar una prenda, la falta de pago de una prenda, mientras Ajá. que la causa del hipotecario es la falta de pago de una hipoteca. Aunque los dos sean, digamos, falta de pago, no se entiende que es por el mismo motivo. Entonces usted acumula, en eso usted, pensando así como lo está pensando usted, digamos, entonces acumularíamos un proceso por falta de pago de una hipoteca, un proceso de falta de pago de una prenda, un proceso por la falta de pago del alquiler, otro proceso por la falta de pago de la luz y el agua. No. Y si el sujeto es el mismo, digamos, ¿Cómo? ¿Cuál sería el caso? digamos que yo no le pagué al de, no sé, al que le debía y tenía la prenda, y por otro lado no le pagué al de la hipoteca, entonces los dos me demandan a mí. Bueno, aunque ahí sí tendríamos coincidencia de sujeto. Sí, pero nada más. No hay identidad de objeto ni de causa. No. El objeto es, ¿cuál es el motivo? Cobrar una prenda. En el otro, Ujú. cobrar una hipoteca. Ujú. La causa, la falta de pago de una hipoteca. En otro, la falta de causa de una prenda. No hay. La falta de pago de una hipoteca, no. Y es que en Costa Rica, nosotros, la regulación de derecho sustantivo de la prenda y la hipoteca es diferente. Ok, Motivo de más para entender que la causa es diferente. ok. Gracias, profe. Profesor, y en este mismo supuesto que está diciendo la compañera Karina, digamos, yo le debo a usted una prenda, una hipoteca, el alquiler y otra cosa más. Ujú. Entonces, en este caso, usted podría solicitar que se acumulara, ¿verdad?, en los procesos para el pago. Yo lo puedo solicitar, pero el juez no me lo va a admitir. ¿Por qué? No hay identidad, solamente identidad de sujetos hay. Y de causa no la habría por falta de pago. Es que la falta de pago por sí misma no es una causa, es la falta de pago de qué. Ah, bueno, sí, está bien, ya entendí. Gracias. Profe, Sí. una pregunta, pero ¿en qué casos entonces podría yo, o sea, algún ejemplo en el que podría acumular una ejecución hipotecaria con algo más o una ejecución prendaria con algo más? En ningún caso. El código eliminó, no. Yo puedo ejecutar, digámosle, usted, en ningún caso se puede ejecutar, en ningún caso se puede acumular una hipoteca. Bueno, no, espérese para ver. Vamos a ver, vean. En un proceso hipotecario se puede acumular a otro proceso hipotecario siempre y cuando se trate del mismo bien y entre las mismas partes. De hecho, se da, ¿verdad? Hay una hipoteca sobre una finca de primer grado, otra de segundo grado y otra de tercer grado. Bueno, todas se tramitan juntas sobre la misma finca. Ok, gracias. El código prácticamente lo que hizo fue eliminar la posibilidad de acumular ejecuciones prendarias hipotecarias como acumulación de procesos, ¿verdad? Porque eso daba muchos inconvenientes. Si hay varias ejecuciones hipotecarias sobre un mismo bien, se pueden acumular, Laura. Si hay varias ejecuciones hipotecarias prendarias sobre un mismo bien, se pueden acumular. Lo que pasa es que cuando veamos procesal civil 2, vamos a ver cómo es que funciona esa acumulación, que es diferente. Profe, ¿cómo es que se llama? Como los niveles de prendas que hay. Primer grado, segundo grado, tercer grado, eso lo vamos a ver en procesal civil 2. Hasta vamos a ver cómo organizamos una actividad ahí para hacerlo. Yo siempre hacía simulacros de remates y todo eso, pero ahora está complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Seguimos, jóvenes. Vean, recuerden lo que les decía yo cuando comenzamos este curso. Esto es un rompecabezas.
Hay muchas cosas que a ustedes no les van a quedar muy claras porque todavía no conocen otros aspectos que son determinantes para entender todo esto, ¿verdad? Por eso yo trato de irles enseñando lo básico porque, bueno, ya van a ver cómo estos temas de procesal se van complicando cada día más. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Quien pida la acumulación de procesos tiene que presentar copia de la segunda demanda y además debe indicar el estado del otro proceso y la fecha en que se le dio curso. El tribunal competente debe resolver sin más trámite y ordena traer si procede el otro proceso. Ese es el procedimiento muy sencillo, ¿verdad? Alguien pide la acumulación, él le lleva la prueba de que hay otro proceso conexo, el tribunal analiza la acumulación, le da audiencia a la parte contraria para que diga si está de acuerdo o no está de acuerdo con la acumulación y de una vez resuelve si acumula o no acumula. Vamos. ¿Listos? Bueno, vamos a ver el tema de la litis pendencia, que es otra excepción a las reglas de la competencia. Dice el código que si hay dos o más procesos en trámite y esos procesos son idénticos, procede la acumulación de procesos. ¿Qué significa que sean idénticos? Significa que tienen identidad de sujeto, identidad de objeto, identidad de causa. O sea, son idénticos. Y cuando hay identidad de elementos, cuando esta situación se da, las reglas de la competencia no funcionan. Dos procesos idénticos, litis pendencia. Pero la litis pendencia funciona diferente a la acumulación. Y tiene como finalidad economía procesal y evitar que se dicten sentencias contradictorias. ¿Por qué funciona diferente? Porque si hay dos procesos idénticos, los tribunales no tienen por qué estar tramitando dos procesos idénticos. Y entonces puede hacerlo sin que nadie se lo pida el tribunal o a solicitud de parte, tiene que dar por terminado el proceso más nuevo. ¿Cómo se determina cuál es el proceso más nuevo? Aquel en que se haya notificado primero la demanda. Porque aplica aquella regla que acabamos de ver de la prevención en el conocimiento. El que previno en el conocimiento, el que notificó primero la demanda, es el más viejo. Y ustedes se preguntarán, no sé si lo estarán preguntando, pero nadie me lo ha preguntado. Bueno, ¿y a quién se le ocurre plantear dos procesos idénticos? ¿Qué sentido tiene plantear dos procesos idénticos? Pues déjenme decirles que en los tribunales se da bastante este fenómeno. ¿Con qué finalidad? Bueno, hay muchas finalidades. A veces hasta el puro deseo de plantear dos demandas contra
Y dice el código que la demanda presentada ante tribunal extranjero no produce litispendencia, salvo disposición expresa en contrario. Regla general. Salvo la disposición expresa en contrario, tiene que ser algún tratado internacional o algún que yo no conozco ninguno, porque la regla general en este tema es que la demanda presentada ante el tribunal extranjero no produce litispendencia. ¿Y por qué no produce litispendencia? Porque ese proceso que se lleva en el extranjero se resolverá con otra legislación y no es posible que la legislación costarricense se supedite a lo que se pueda resolver en otro proceso, en una legislación extraña a nosotros. ¿Qué pasa si en el extranjero se dicta una sentencia y aquí se dicta una sentencia sobre un proceso idéntico? Bueno, hay procedimientos para determinar cuál de las dos sentencias prevalece. Procedimientos que veremos más adelante. Seguimos. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Vamos a ver el tema de la delegación de competencia. Otra excepción a las reglas generales de la competencia. Dice el código como regla general que los tribunales no pueden delegar su competencia. Esta es la regla general. Pero hay excepciones. Delegar la competencia es que el tribunal atribuya parte de su competencia a otro tribunal para que realice actuaciones necesarias en el proceso que ese tribunal tramita. Por eso se le llama delegar la competencia. Entonces, un tribunal el Tribunal de San José tiene que notificar a un demandado que está ubicado en Limón. ¿Qué hace? El Tribunal de San José no va a ir a Limón a notificar. ¿Qué es lo que hace? Le delega la competencia a un tribunal de Limón. Para que el Tribunal de Limón sea el que notifique. Pero esa delegación de competencia se puede hacer a cónsules, ¿verdad?, que están en el extranjero, y a las autoridades de policía para que notifiquen, pero el tema en realidad es un tema de auxilio. ¿Por qué podemos decir que la delegación de la competencia es una excepción a las reglas de la competencia? Porque para comisionar, para solicitarle al juzgado de Limón que notifique, el tribunal ni siquiera toma en cuenta las reglas de la competencia. Lo único que toma en cuenta es que tiene una necesidad de notificar y comisiona al tribunal más cercano de la persona que tiene que ser notificada. Y eso para cualquier otro tipo de actuación procesal. No se puede delegar la competencia, ¿verdad?, porque el código lo prohíbe, ya lo vamos a ver en algún momento, para practicar pruebas. O sea, con el Código Procesal Civil actual, ningún otro tribunal que no sea el que tramite el proceso puede practicar prueba. Y no puede hacerlo porque eso implicaría una vulneración al principio de inmediación. ¿Estamos claros? Sí, profe.
vamos a hablar de la prórroga de competencia. De esto algo hablamos en la clase pasada. Por ahí se han oído comentarios, yo he oído comentarios que han dicho que en Costa Rica se eliminó la prórroga de la competencia. Y eso no es cierto. La prórroga de competencia no se ha eliminado. ¿Qué es la prórroga de competencia? La prórroga de competencia se da cuando un abogado presenta una demanda ante un tribunal que es incompetente de acuerdo con el Código Procesal Civil. Digamos que yo demando a Marco, ¿verdad?, que vive en Heredia, y como yo, litigante, no conozco las reglas de la competencia, lo demando para reclamarle una pretensión personal, lo demando en San José. Yo, abogado, le prorrogo la competencia al Tribunal de San José, le presento la demanda ante él, a pesar de que sé que el competente para tramitar esa demanda es Heredia, es el juez de Heredia, porque Marco vive en Heredia. Yo le estoy prorrogando la competencia a un juez incompetente. ¿Qué pasa? ¿En qué caso esa prórroga de competencia se va a mantener? Si notifican a Marco y Marco no alega falta de competencia, tanto el actor como el demandado le prorrogaron la competencia al tribunal. Pero eso funcionaba así porque, con el Código de 1990, porque el juez no podía declararse incompetente de oficio. El Código no se lo permitía. Esto lo cambiamos y funciona diferente. ¿Cómo funciona actualmente? El abogado que no sepa, que no conozca las reglas de la competencia o que quiera intentar prorrogarle la competencia al tribunal, se puede encontrar con el inconveniente que ahora, si un abogado presenta una demanda ante un tribunal que es incompetente, el tribunal se puede declarar incompetente de oficio. Entonces, yo que presenté la demanda contra Marco, que vive en Heredia, en San José, el tribunal me puede decir, señor, aquí no tiene que, esta demanda no tiene que haberla presentado aquí, porque Marco vive en Heredia y el competente para tramitar esto es el tribunal de Heredia. Y el tribunal se declara incompetente y ordena enviar el expediente a Heredia. Y yo perdí un tiempo valioso mientras el expediente se traslada de San José para Heredia. Entonces, actualmente, a la hora de presentar demandas, hay que tener muy claro cuál es la autoridad competente. ¿En qué caso, con el código actual, se prorroga la competencia? Cuando yo presento la demanda en San José, el tribunal no se da cuenta, no se declara incompetente, el demandado contesta y tampoco alega falta de competencia. En ese caso, inevitablemente, se da la prórroga de competencia y ese expediente termina siendo conocido y se dicta la sentencia por un tribunal que, de acuerdo con la ley, de acuerdo con las reglas generales de la competencia, era incompetente. Pero la prórroga de competencia solo es procedente por razón del territorio. No hay prórroga de competencia ni por la materia, ni por el grado, ni por la cuantía. Tanto en la materia, el grado y la cuantía, el tribunal, si se da cuenta que es incompetente, se
debe declarar incompetente. ¿Estamos claros? Profe, Profesor, Sí. bueno, es que yo tenía una pregunta porque cuando estaba leyendo de lo de la prórroga, decía que por razón de materia, de cuantía y por territorio nacional era improrrogable, Sí. pero que entonces era, digamos, esta cuestión de por la naturaleza territorial con relación a otros países. Sí. Pero luego, digamos, como en la parte de la declaratoria de incompetencia internacional, dice que sí se puede dar, digamos, una prórroga, pero creo que se le denomina sumisión y no entiendo cuál es la diferencia. Bueno, hagamos una cosa. Dejemos eso pendiente para cuando veamos competencia internacional, ¿verdad? Pero sí es importante que veamos qué es lo que dice ahí sobre la competencia. Que en materia, en cuantía y por territorio nacional, la competencia es improrrogable. Ya. Vean, el tema de la competencia nacional tiene que ver, se trata de casos donde hay elementos de extraterritorialidad. O sea, hay un extranjero, hay un extranjero, hay un contrato que se debe ejecutar en el extranjero. Cuando hay algún problema de extraterritorialidad y de acuerdo con nuestra legislación, el juez costarricense es incompetente para conocer un proceso, no se lo puede dejar, ¿no? Porque estaría irrespetando algún convenio o estaría irrespetando las reglas de la competencia internacional. A eso se refiere esa parte del código y del libro. Por territorio nacional, doméstico, la competencia es prorrogable. O sea, dentro de Costa Rica es prorrogable. Cuando hay algún elemento de extraterritorialidad y un artículo que diga que el juez costarricense es incompetente, el juez costarricense tiene que declararse incompetente. No se da la prórroga. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. En el ejemplo que usted dio, que ya, ¿verdad? Cuando ya el demandado contesta y nunca se alegó la incompetencia y al final resuelve un tribunal que él no era competente, o sea, ahí más bien no se dio la prórroga de competencia. Sí, ahí se dio la prórroga de competencia. O sea, se le dejó la competencia a un tribunal que era incompetente, de acuerdo con la ley. ¿Y por qué se le dejó la competencia a un tribunal que era incompetente de acuerdo con la ley? Porque el actor se le ocurrió presentar la demanda ante él, el tribunal no se dio cuenta que le habían presentado un proceso para el que era incompetente y el demandado, tras de todo, no alegó la falta de competencia. Ahí se da la... ¿Ah? No, gracias. ¿Quedó claro? Sí. Sí, gracias. Que les quede claro, ¿verdad? Si tengo que volverlo a aplicar, lo vuelvo a aplicar. Profesor, ¿y cuánto tiempo tiene el juez o la otra parte para alegar eso antes de que se dicte la prueba? No, eso lo va... a ver, cuando a un demandado se le notifica, se le da un plazo para que conteste. Ese plazo puede ser de 5 días, puede ser de 30 días, dependiendo del proceso. En ese plazo que le dan para que conteste, tiene que alegar la falta de competencia. Pero Gracias, profe. eso depende del proceso, del tipo de proceso, ¿no? profe, y con estas nuevas reglas, digamos, no es posible que dos litigantes con su experiencia, digamos, y saben que, no sé, en San José se tardan mucho los procesos, se pongan de acuerdo, ya sea tácita o expresamente, para presentar el litigio en otra, no sé, en Limón, digamos. Eso no es posible. Mejor vamos a confrontar ese caso que usted está poniendo
con la realidad. ¿Cómo es eso de que dos litigantes se pongan de acuerdo, el actor y el demandado? O no sé, con las dos partes, sí, en los abogados de las dos partes, digamos. Ya, ok. ¿Cuál es el nombre suyo? Karina. Karina. Yo soy el abogado de Juan y usted es la abogada de María. Ajá. Yo voy a demandar a María para cobrarle un montón de dinero, le voy a embargar bienes y le voy a causar una gran afectación en su vida. La llamo a usted, Karina, y le digo, yo soy el abogado el malo, ¿ah? La llamo, Karina, y le digo, Karina, usted es la abogada de María, ¿verdad? Sí, yo soy la abogada de María. Karina, ¿usted estaría de acuerdo en que yo presente la demanda de María allá en la zona sur? Pues es que yo voy mucho a la zona sur y me queda más fácil para litigar. ¿Dónde vive usted, Karina? De San José, digamos. Estoy en San José, ok. Karina, ¿usted estaría de acuerdo en que yo demande a María allá en la zona sur? Es que allá me queda muy cómodo para litigar a mí, porque yo voy mucho a la zona sur. Y si la presento aquí en San José me va a quedar muy incómodo. Y es que yo pretendo causarle una gran afectación a María. Bueno, obviamente no le facilitaría las cosas. ¿Ah? No le facilitaría las cosas a la contraparte. No, es Pero para sí, meterla a la cárcel a usted por indefensión a su cliente. sí, no, pero digamos, yo digo, si saben que el proceso va a durar mucho si lo hacemos en San José y los dos quieren salir de eso, entonces no sé, porque es que en el libro decía que antes eso era muy común, más bien que se diera al revés, que lo presentaran en San José, porque como que toda la actividad de justicia se centraba mucho ahí. Sí, Karina, sí es posible que se dé, pero con un riesgo, Karina. Ajá, Que si el juez se da cuenta que es sí. incompetente, se va a declarar incompetente de oficio. Sí, y trasladar el expediente. Digamos, podríamos, por decirlo así, podríamos jugarla y a ver si no se da cuenta. Digo, para que salgamos rápido y siguiendo los principios de celeridad y pronta y cumplida del proceso. Si el juez no se da cuenta. Sí, Pero le aseguro que se dan cuenta. sí, me imagino. Y hay algo en lo que son especialistas, los auxiliares judiciales que tramitan en los tribunales, es en revisar competencias. Te lo digo porque yo fui auxiliar judicial, ¿verdad? Y más si era un expediente muy feo, había que buscar la forma de cómo quitárselo. Sí, me imagino. Gracias, profe. Seguimos. Otra de las excepciones a las reglas de la competencia es lo que se conoce como fuero de atracción. Esto es, la palabra fuero tiene que ver con competencia, ¿verdad? Y la atracción tiene que ver con el fenómeno que se da con ciertos procesos que tienen la capacidad de atraer a otros procesos. El fuero de atracción estaba regulado en el Código de 1990 en el artículo 900. ¿Cómo funciona el fuero de atracción? Vamos a hablar en términos doctrinarios, porque ese fuero de atracción que nosotros quisimos desaparecer cuando redactamos el Código Procesal Civil, no lo pudimos desaparecer y permanece, funciona todavía cuando se trata de concursos y quiebras. El fuero de atracción funcionaba en procesos sucesorios, en concursos y en quiebras. Nosotros lo eliminamos en los procesos sucesorios. Pero como las normas de los concursos y quiebras quedaron vigentes en el Código Procesal Civil de 1990, no pudimos eliminar el fuero de atracción. ¿Qué es lo que decía el fuero de atracción? ¿Cómo funcionaba el fuero de atracción? Bueno, vean,
Vamos a hablar de un tema, de un punto concreto para explicarlo, porque al final de cuentas funciona igual en todas partes. Cuando se presenta una quiebra contra una empresa, yo creo que ustedes no han vivido todavía la experiencia de las quiebras, pero hubo una época en que aquí en Costa Rica muchas empresas quebraban y entonces eso era muy común. Bueno, ahora con el COVID posiblemente ya esto va a rebrotar. Cuando se declara la quiebra de una empresa, lo primero que pasa es que muchas personas, otras empresas y otros acreedores demandan a la empresa que está en quiebra. Normalmente se presentan muchos procesos contra una empresa que está en quiebra. El fuero de atracción, ¿qué decía? Que para que un tribunal tuviera conocimiento de toda la situación económica de esa empresa que estaba en quiebra, cuando se presentaba un proceso de quiebra en un juzgado, ese proceso de quiebra atraía todos los procesos que se plantearan contra una empresa. Y les voy a contar la experiencia que yo tuve como juez y como auxiliar también. Que a un tribunal, que a un juzgado le presentaran una quiebra era un desastre. ¿Por qué? Porque sabíamos que inmediatamente después de la quiebra comenzaban a llegar expedientes de todas partes. Todo juzgado que se diera cuenta que en el juzgado donde yo trabajaba había una quiebra de tal empresa y tenían demandas contra esa empresa, inmediatamente comenzaban a enviar los expedientes. Ese era el fuero de atracción. No se me está ocurriendo en este momento cómo representar eso, ¿verdad? Como un imán que atraía todos los expedientes en los que estuviera involucrada esa empresa. ¿Cuál era la idea? Que el tribunal tuviera conocimiento de todos los conflictos que tenía esa empresa para resolver el proceso de quiebra. Nosotros eliminamos el fuero de atracción, y eso funcionaba en los concursos y en las sucesiones. Nosotros lo eliminamos porque las razones por las cuales existía el fuero de atracción ya no se justifican. Antes era porque no había formas fáciles de ver expedientes. Ahora, con el sistema de gestión en línea, aunque un expediente no esté en el juzgado tal, un juez puede entrar y ver cualquier expediente que esté en cualquier parte. Pero las razones que justificaban el fuero de atracción en otra época ya no se justifican. Pero eso quedó vigente en los concursos y las quiebras mientras se promulga la ley de quiebras, que hay un proyecto en este momento en la Asamblea Legislativa. Proyecto en el que yo no participé porque no me dieron pelota. Estamos. Y cuando se daba el fuero de atracción, cuando se da en lo que está vigente, todas las demás reglas de la competencia quedan sin efecto. Bueno, tampoco se aplicaría en temas de materia y en el grado tampoco aplicaría. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Los tribunales que tienen algún otro proceso y que no se dan cuenta que hay un concurso o una quiebra en otro tribunal, pueden entonces no enviar el expediente que ellos tienen. Si no se da cuenta, no lo envían. Ahorita, con el código actual, con el código de 1990 que está vigente en ese aspecto, no lo envían. Pero si hay alguna situación que a las partes le interese que se conozca de ese otro expediente que está en otra parte,
téngalo por seguro que se lo van a hacer ver al tribunal que lleva la quiebra. Y el tribunal que lleva la quiebra inmediatamente va a pedir que se lo remita. Porque lo ocupa para ver algo. Si es que lo ocupara. Que a la hora de llegada no es tal, ¿verdad? Gracias, Profe, perdón, si no lo ocupa, se resuelven entonces separadamente, los dos. Sí, si no lo ocupa, sí se resuelven separadamente. Ustedes saben que yo, cuando era secretario del juzgado quinto civil, en el juzgado quinto civil se presentó una quiebra de una empresa, solo para que la junta de acreedores la hicimos en el Gimnasio Nacional lleno. No sé cuántas personas caben en el Gimnasio Nacional, pero ahí estaban todos los acreedores y todos esos acreedores habían presentado una demanda contra esa empresa. Para que tengan una idea de lo que puede implicar una quiebra de grandes dimensiones. De hecho, aquí hubo quiebras donde el representante de la empresa se suicidó, ¿verdad? Porque el problema que se le vino fue muy grande. Seguimos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Vamos a ver competencia internacional. Los códigos procesales civiles regulan la competencia internacional desde una perspectiva doméstica. Y tratándose de competencia internacional, los países aplican lo que podríamos llamar la ley del embudo. ¿Verdad? ¿Saben lo que es un embudo, verdad? Arriba amplio y abajo restringido. El tema de la competencia internacional involucra aspectos de soberanía. Entonces, ustedes podrán encontrar que las normas de competencia internacional pretenden que casi todo lo que tenga que ver con el país, o prácticamente todo lo que tenga que ver con el país, el competente sea el tribunal costarricense. Y eso aplica en otras legislaciones. Cada legislación procesal, sus reglas de competencia internacional están hechas para que en un tribunal internacional no se ventilen cuestiones que sean propias del país. Entonces, ustedes ven el artículo 11, dice, son competentes los tribunales costarricenses sin perjuicio de lo dispuesto en tratados internacionales en los siguientes supuestos. Son competentes los tribunales costarricenses cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, esté domiciliado en Costa Rica. Cuando la obligación debe ser cumplida en Costa Rica. Cuando la pretensión se funda en un hecho, acto o negocio jurídico ocurrido, celebrado o con efectos en Costa Rica. Y cuando las partes lo han establecido contractualmente, siempre que alguna de ellas sea costarricense y al mismo tiempo exista algún criterio de conexión con el territorio nacional. Criterios de conexión, ¿qué? Que el bien esté en Costa Rica, que el contrato deba ser cumplido en Costa Rica,
etcétera, etcétera. Vean cómo las reglas domésticas de competencia internacional están hechas para atribuirle la competencia al tribunal costarricense siempre que haya un aspecto que tenga que ver con Costa Rica. Y como si fuera poco, hay casos que en ningún caso pueden ser tramitados en otro país. Y aquí hay todavía se cierra más el tema de la competencia internacional. Son competentes los tribunales costarricenses en forma exclusiva, vean que lo dice, en forma exclusiva, para conocer de las siguientes pretensiones. Pretensiones reales o mixtas relativas a muebles e inmuebles situados en Costa Rica. Una pretensión real es una pretensión que está referida directamente, que está referida a un bien concreto. Por ejemplo, la reivindicación de una finca costarricense, la posesión de un mueble en Costa Rica. Una pretensión mixta es cuando está involucrada una pretensión real y una pretensión personal. Una pretensión real es una pretensión referida a un bien mueble o inmueble. Una pretensión mixta es cuando se combina una pretensión personal con una real. ¿Qué es una pretensión personal? Una pretensión referida, una pretensión que tiene como objetivo que alguien, obligar a alguien a dar, hacer o no hacer algo, pero sin referencia a ningún bien concreto. Hablamos de una pretensión mixta entonces cuando está involucrada una pretensión real y una personal. Por ejemplo, una pretensión mixta. La ejecución de un crédito hipotecario. ¿Por qué es mixta? Porque esa pretensión del cobro de una hipoteca se refiere a hacer valer una garantía real sobre un bien inmueble. Pero si el bien inmueble no alcanza para cubrir toda la deuda, el acreedor puede dirigirse contra el deudor y embargarle otros bienes o exigirle que le pague la deuda con otros bienes. Por eso se entiende que es una pretensión mixta, porque involucra la real sobre el bien dado en garantía y la personal en caso de que el bien dado en garantía no alcance para pagar la deuda. Dice el código que es competente exclusivamente el Tribunal Costarricense cuando se trate de demandas contra personas jurídicas inscritas en Costa Rica que afecten su constitución, validez, disolución o sean relativas a decisiones o acuerdos de sus órganos. O sea, no podemos ir a un tribunal internacional a discutir temas que tengan que ver con esto. También es competencia exclusiva del Tribunal Costarricense cuando las partes sean costarricenses o extranjeros domiciliados en el país, siempre que sus efectos y la ejecución de la sentencia la ejecución deban darse en Costa Rica, que puede ser un contrato. Qué raro, ¿qué estoy haciendo? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está quedando claro esto? Porque esto... Sí, profe. He dicho. Y para que no falte, se establecen reglas de incompetencia internacional.
que le dicen al tribunal en qué casos debe declarar su incompetencia de oficio. Y dice, cuando se haya formulado demanda respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad, según la normativa internacional, no puede el juez costarricense conocer eso. Cuando el asunto sea atribuido en virtud de convenios internacionales con carácter de exclusividad a la jurisdicción de otro Estado, y después dice el código, aunque no exista factor de conexión, si el tribunal no declinó de oficio su competencia, el demandado podrá prorrogarla tácita o expresamente. Vean que a nivel internacional funciona la prórroga de competencia. Lo que pasa es que aquí nosotros, en el Código Procesal Civil, le pusimos prórroga. Pero en doctrina internacional no se conoce como prórroga. En doctrina internacional del derecho procesal internacional, a eso que internamente le llamamos prórroga, se le denomina sumisión. Pero nosotros no le quisimos poner sumisión para hacerlo más sencillo y que se entendiera, por lo menos el Código Procesal Civil de Costa Rica, para el Código Procesal Civil de Costa Rica, la sumisión es lo mismo que la prórroga. A nivel internacional será sumisión. A nivel costarricense, a derecho interno, se llama prórroga. Yo no sé si con esto expliqué lo que me había preguntado, no me acuerdo quién. Sí, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Seguimos. Aunque esto lo vamos a ver cuando veamos procedimientos ya en serio. Cuando veamos procedimientos, vamos a adelantar lo siguiente. ¿Cuáles son los procedimientos previstos en el código para cuestionar y establecer la competencia? Bueno, recordemos, ya lo vimos, que el tribunal puede declarar de oficio su incompetencia y puede declarar de oficio la inhibitoria. Recordemos, porque estamos recordando, que al tribunal se le puede cuestionar la competencia subjetiva mediante recusación. En tratándose de la competencia objetiva, las partes para cuestionar la competencia del tribunal deben alegar la excepción de falta de competencia. Pero también entre dos tribunales pueden cuestionarse la competencia, tal como ya lo vimos, mediante un conflicto de competencia. ¿Se acuerdan del conflicto de competencia? Cuando un tribunal recibe un expediente por competencia declarada por el otro y no está de acuerdo, entonces plantea conflicto para que el superior diga a quién le corresponde conocer ese proceso. La excepción de falta de competencia es una excepción procesal que ustedes la pueden encontrar en el 37.3 del Código Procesal Civil. Vean, todavía no hemos comenzado, pero en determinado momento vamos a tener que andar por todo el código porque unas normas hay que relacionarlas con otras de otras partes y entonces ahí vamos a ir armando este rompecabezas por partes hasta que lleguemos a Procesal Civil 2 y todo nos quede y todo encaje como tiene que encajar. ¿Qué es el conflicto de competencia? Está en el artículo 10. Bueno, la discrepancia sobre el tribunal que es competente
Si el tribunal declara de oficio su incompetencia, lo resuelto no tiene apelación. Si el tribunal rechaza una falta de competencia, lo resuelto no tiene apelación. Si el tribunal acoge una excepción de falta de competencia y una parte apela, hay que enviarlo al superior para que resuelva la incompetencia, para que resuelva si la incompetencia fue bien o mal declarada. Y si el tribunal se declara incompetente y remite el expediente a otro tribunal y el que lo recibe no está de acuerdo, plantea conflicto que resuelve el superior común del remitente y el receptor. Y prácticamente aquí terminamos de ver el tema de la competencia en todo lo que involucra el Código Procesal Civil. ¿Dudas? Todo está muy bien. Bueno, ya no hice la prueba corta que iba a hacer hoy. La hago la próxima clase. ¿Estamos, jóvenes? ¿Están ahí? Está bien, profe. Sí, profe, está bien. Está bien. Profe, Ajá. entonces entraría lo que vimos hoy también. Entra lo que vimos hoy. Ok. Profe, entonces para la siguiente clase, los casos y la prueba corta. Sí, en realidad los casos, puedo hacer ahí puedo hacer una mezcla entre los casos y la prueba corta. Ok, profe, gracias. Muchas Bueno, gracias. espero que haya quedado claro. Por favor, sigan estudiando. Si tienen dudas, pregunten, por favor. Porque de esto depende que ustedes lleguen a Procesal Civil 2 y que además lleguen bien preparados. Muy buenas noches, que descansen. Buenas Gracias, noches, profe, profe, gracias. buenas Al noches. profe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, profe. Sigan leyendo, Gracias, profe. Buenas sigan noches, leyendo. profe, gracias. Mucho gusto. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.